Me imagino que te habrás preguntado, ¿por dónde empezar para hacer People Analytics? Lo que voy a querer hacer es compartir con vos cuál es la estructura, la metodológica que deberías aplicar para hacer People Analytics. Entonces, vamos a empezar con la estructura del doble diamante que nos sirve para entender cuál es el framework que tenemos que utilizar para hacer People Analytics. En donde en este primer diamante lo que tenemos es la fase diagnóstica y en este segundo diamante tenemos la fase más consultiva de transformación. Y en el punto central tenemos un nodo que es la gran pregunta de qué queremos resolver, que por lo general acá parte de la disciplina de Data Storytelling que nos permite conectar ambos diamantes. En el extremo del segundo diamante, lo que tenemos es el impacto en algún KPI. Y al inicio de esta metodología tenemos un problema que queremos resolver a través de los datos. Entonces, este problema puede ser un problema de negocio, de personas o procesos. Cualquiera de estos tres puede servir de base para articular toda la metodología de trabajo. Si ustedes están dando los primeros pasos en lo que es hacer People Analytics, yo recomiendo que hagan primero, para sus primeros quick wins, pilotos, que haya un enfoque más fuerte en temas de negocio, porque por lo general la tentación de los equipos de People Analytics son las organizaciones más inmaduras, por lo general quieren empezar por acá y no necesariamente esto es lo más estratégico para una organización, porque si ustedes van a empezar por acá tratando de entender cómo mejorar o optimizar un proceso de recursos humanos, el área de People Analytics va a quedar siempre circunscripta a temas de HR y al resto de las áreas no les va a interesar. Y el objetivo es que ustedes puedan definir un problema que tenga una conexión directa con el negocio para poder romper las barreras de recursos humanos y empezar a agregar valor a KPIs más estratégicos que por ahí simplemente mejorar el proceso de talent acquisition, que si bien es importante, no tiene el mismo peso estratégico que por ahí o mejorar la rotación, las ventas, satisfacción del cliente o alguna otra variable que tenga un impacto más directo en alguna variable de negocio. Entonces, dentro de la metodología, nosotros tenemos 6 pasos. La metodología de People Analytics tiene 6 pasos con 2 entregables. El entregable en el paso número 5 tiene que ver con una historia. Y el número 6, quizás el entregable más importante, es el plan de acción. Entonces, vamos a tratar de ir hablando sobre cada uno de los pasos dentro de la metodología de trabajo para que ustedes se puedan llevar ese framework de cómo es esto, cómo se puede hacer esto que llamamos hacer People Analytics. Entonces, vamos a recorrer paso a paso. Hablamos que lo primero que hay que hacer es definir muy bien el problema. Y ese es el paso número 1. Definir el desafío. Cuando ustedes quieran definir el desafío, el problema que quieren trabajar, ustedes tienen que contemplar 2 aspectos. Primero, ¿qué es eso que llamamos desafío? Y segundo, ¿a qué grupo poblacional pertenece el desafío? Entonces, si nosotros tenemos un problema, por ejemplo, de rotación, nosotros con la metodología de People Analytics no vamos a poder resolver
la rotación para toda la compañía. Entonces, nosotros tenemos que definir cuál es el problema, el desafío, en relación al segmento poblacional al cual vamos a querer trabajar. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos conocer cuáles son los factores que inciden en la salida temprana de nuestros colaboradores en un equipo operativo, en la planta, en un equipo de atención al cliente. Son todos segmentos poblacionales y por ende ustedes deberían aplicar esta metodología de trabajo para cada segmento poblacional, teniendo muy bien definido cuál es el desafío al cual queremos trabajar. Entonces, este es el paso número 1, crítico. El paso número 2 está acá. En la parte de divergencia. En la parte número 2, nosotros lo que vamos a hacer es mapear hipótesis. Esta fase es la base, el sustento de la metodología científica o de nuestro framework, de nuestra metodología de lo que es hacer People Analytics. En la fase número 2, nosotros vamos a salir a entrevistar a los principales stakeholders que tienen interés en el desafío, en donde básicamente les vamos a ir a preguntar por qué creen que lo que le pasa a la organización en relación al desafío. Como por ejemplo, por qué creen que las personas que están en un rol operativo en la planta se van de la compañía. Entonces, estos stakeholders nos van a contar creencias que estas personas tienen de por qué ellos creen que las personas se van. Entonces nos van a contar, por ejemplo, yo creo que se van porque hay un mal liderazgo, yo creo que se van porque trabajan muchas horas extras, y así ustedes van a mapear una N cantidad de hipótesis, por lo general entre 50 a 70 hipótesis, y estas hipótesis nos van a servir de base para entender qué datos necesitamos. Seguramente a ustedes les habrá pasado que su organización quizás se cuenta una historia que es hasta no tener todos los datos no vamos a poder hacer analítica. Déjenme desafiarlos a pensar en que ustedes sí ya tienen todos los datos. Lo que ustedes no tienen claro es qué datos necesitan para resolver un problema específico. A través de las hipótesis es que ustedes van a definir cuáles son los datos que necesitan. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una hipótesis que es cuantas mayor horas extras trabajan los operarios en una planta, más riesgo de salida tienen, ustedes claramente lo que van a necesitar, por ejemplo, son los datos de las horas extras. Y si ustedes tienen 50, 70 hipótesis, muy probablemente el set de datos que necesiten van a ser entre 50 y 70 variables dentro del modelo estadístico, además de, por ejemplo, variables demográficas o de algún proceso específico de recursos humanos que pueda complementar a las variables que ustedes tienen en las hipótesis. Lo importante es que ustedes hagan este mapeo porque a partir de las hipótesis ustedes le van a poder dar una respuesta a sus líderes de la organización, validando, refutando esas creencias y entendiendo bajo qué contexto eso es real. Por lo general, en esta etapa lo que ocurre es lo que nosotros llamamos a nivel datos el ETL, la extracción, transformación y carga de la información. En esta etapa es el ingeniero de datos el que va a tener un rol fundamental. Ahora, acá viene la fase número 3, que es la parte de los insights. Y acá hay dos cuestiones que son críticas. Por un lado, es la generación de los insights. Y por otro, es la priorización. Entonces,
Ustedes lo que van a hacer a través de su equipo de ciencia de datos, sus científicos de datos, lo que van a hacer es tratar de validar o refutar las hipótesis. Van a tratar de entender si la creencia que tiene la organización es válida o no, o bajo qué contexto es parcialmente válida o no. Entonces ustedes van a generar la cantidad de insights en relación a la cantidad de hipótesis. Ahora, a veces existe una pregunta que es, bueno, pero ¿qué pasa si no puedo o no tengo todos los datos para responder todas las hipótesis? Ustedes nunca o casi nunca van a poder responder el 100% de las hipótesis. Siempre va a haber hipótesis que por su naturaleza subjetiva no van a poder responder, como por ejemplo, seguramente cuando ustedes entrevisten a alguien les van a contar, yo creo que los líderes que son más buenos retienen más a sus equipos de trabajo. Y ahí entramos en una discusión de, por ejemplo, ¿qué es ser bueno? ¿Qué es la bondad? No existe un dato que a nosotros nos permita entender la bondad de una persona. Entonces ahí ustedes tienen dos alternativas a nivel datos. O deciden no responder esa hipótesis o buscan un dato proxy que les dé cuenta, por cercanía, eso que ustedes definen como ser bueno o tener bondad. Por ahí pueden sacar ese dato, por ahí por una cuestión de liderazgo en una encuesta de clima, en una herramienta 360, etc. Ustedes como business partners junto al equipo de ciencia de datos van a tener que decidir qué datos usan para generar los insights en base a las hipótesis que plantearon y eso va a estar coleccionado en la fase número 3. Ahora, una vez que ustedes tienen respondido o generado los insights para cada una de las hipótesis que ustedes pudieron generar, ustedes van a tener que priorizar. Ustedes van a tener que crear, por ejemplo, un random forest, un análisis de redes neuronales, para entender cuáles de todas las variables comprendidas en las 50 hipótesis que pudieron responder, cuál es el orden, el peso que tiene cada variable en el modelo de predicción de por qué le pasa lo que le pasa a la organización en relación al problema. Entonces, a través de este tipo de análisis van a converger, si acá hacíamos la divergencia, abriendo el análisis a partir de las hipótesis, ustedes van a tener que terminar el primer diamante convergiendo, priorizando cuál es el peso estadístico que tiene cada variable, valga la redundancia, en el modelo estadístico del análisis que ustedes están generando. Entonces, ustedes habrán analizado 50 variables, pero quizás son 4, 5, 6 las principales variables que están pudiendo predecir al problema, que están pudiendo explicar con mayor fuerza estadística por qué es que le pasa lo que le pasa a la organización. Y en base a estos insights en particular, es que ustedes van a crear una historia, que es el primer entregable, para influenciar a la organización a querer crear un plan de acción. Y este plan de acción está en esta fase, en esta parte del segundo diamante. Recordemos que el segundo diamante es la fase más consultiva. Si ustedes no llegan a este diamante, esta primera parte habrá sido un mero trabajo para satisfacer su intelecto. Entonces, en esta fase, ustedes es que van a tener que aplicar técnicas de diseño de servicios. Acá es donde ustedes van a tener que convertir estos análisis
en un plan de acción y van a influenciar a la organización a querer diseñar este plan de acción, a querer invertir en ese plan de acción, no solamente en el diseño, sino también en la ejecución de dicho plan de acción. Por eso el data storytelling hoy para los equipos de liderazgo es una de las principales herramientas de change management, porque si los líderes de su organización no son persuadidos a querer crear este plan de acción, ustedes nunca van a llegar a la fase de ejecución. Y esta fase de ejecución es lo que les va a permitir impactar en los KPIs que de alguna manera van a utilizar para medir si fueron efectivos o no resolviendo el problema de forma iterativa. Esta metodología de trabajo se va a repetir una y otra vez como un proceso de mejora continua, replicando las 6 fases que tiene la metodología de lo que hoy llamamos People Analytics, que de alguna manera se sustenta en una metodología científica sobre cómo se resuelven los problemas a partir de la definición de aquello que se quiere resolver y las hipótesis sobre las cuales vamos a desarrollar todo el producto analítico que vamos a utilizar para contar una historia e influenciar a la organización a querer diseñar y ejecutar dicho plan de acción.